Los Lores dicen que sus relaciones con Amnistía Internacional le inhabilitan para juzgar a Pinochet. La decisión ha sido unánime. 5 jueces de la Cámara de los Lores han anulado la sentencia de otros 5 lores que negaron la inmunidad de Pinochet. El juicio sobre si un ex jefe de Estado es inmune deberá, pues, repetirse. El motivo es que el magistrado, Lord Hoffman, debía haber declarado antes de juzgar su vinculación estrecha con Amnistía Internacional, una de las organizaciones más beligerantes con Pinochet. El fallo decepcionó a los exiliados chilenos que increparon a los seguidores del dictador. Estamos terriblemente deprimidos porque resulta que se está sentando un nuevo precedente en la legalidad británica, en el sentido es que se le está dando una nueva oportunidad a Pinochet. Lo que hay ahora es una nueva posibilidad para que se resuelva este tema de la inmunidad de un ex jefe de Estado conforme a derecho y sin prejuzgamiento o sin presiones de otras personas. La nueva vista se celebrará a mediados de enero. Si Pinochet es declarado inmune, quedará libre para regresar a Chile. Seguiremos trabajando sobre los temas que nos han ocupado, que son las violaciones de derechos humanos cometidos en Chile, que llegan a ser crímenes contra la humanidad, y desde luego esperamos que el nuevo panel de los Lores tenga en consideración todos estos puntos también. La sentencia de los Lores es insólita y ha cogido desprevenido a casi todo el mundo. Una primera conclusión es que a partir de ahora los jueces Lores se tentarán mucho la ropa antes de participar en organizaciones pro derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con Pinochet provoca una profunda división de opiniones en Chile. Hoy los partidarios del dictador han sentido un cierto alivio. El gobierno, sorpresa, y los contrarios a Pinochet, inquietud. Los partidarios del exdictador y la cúpula del ejército chileno han recibido con esperanza el fallo de los Lores. Y en el gobierno de Frei hay sorpresa y satisfacción. Valoramos que todo poder judicial, sea chileno o de otro país, tenga la capacidad de autocorrección de sus propias decisiones y así fortalezca su independencia. Chile, como ha dicho el presidente de su Senado, Andrés Zaldívar, de visita en España, continuará sus gestiones en favor de Pinochet. Y seguirá la gota golpeando la piedra hasta cuando provoque el orificio que tenemos que provocar. Y yo en eso tengo mucha paciencia. Entre los familiares de los desaparecidos hay inquietud. Problema de fondo, y en eso nosotros tenemos plena confianza de que cuando se tenga que ver nuevamente la apelación tendrá que ser rechazada. Las familias de las víctimas de la antigua dictadura no ocultan su sorpresa ante la decisión de los Lores. Nos vamos ahora un minuto a Indonesia porque el ejército vuelve a disparar. Suerte del general. Escuchaban hoy los argumentos del fiscal, que ha contado con el apoyo del juez español Baltasar Garzón. En Londres, la presencia del juez español ha desatado las iras y también las alabanzas, según fueran partidarios o detractores del exdictador de Chile. Garzón ha rehusado hacer comentarios. El juez español ha abandonado la Cámara de los Lores tras 4 horas de sesión, en las que el fiscal británico le ha pedido algunos consejos por escrito. Como novedad con respecto al juicio anterior, la Fiscalía ha intentado demostrar que muchos de los crímenes que se le imputan a Pinochet fueron cometidos antes de que se convirtiera en jefe de Estado y que conspiró para cometerlos, por lo que no cuenta con ningún tipo de inmunidad. Y como dijo uno de los Lores, mira, si ustedes prueban que hubo actos de tortura antes de la declaración de la Junta, antes de que Pinochet fuese jefe de Estado, entonces no podía haber inmunidad. Yo creo que eso fue lo importante de hoy. Parecía que estaba todo dicho y que este segundo juicio sobre la inmunidad de Pinochet iba a ser breve, pero el nuevo panel de jueces está dispuesto a enterarse de todo lo que ocurrió en Chile durante los años 70, y esta vista puede ser tan larga o más que la anterior. En las inmediaciones de la Cámara de los Lores, partidarios y simpatizantes de Pinochet han tenido que ser separados por la policía para evitar incidentes mayores. Otra novedad con respecto al primer juicio será la intervención de un abogado en nombre del gobierno chileno, que defenderá la necesidad de que el caso Pinochet sea resuelto en Chile. Y en los Balcanes, nuevo desafío del... Porque estamos, les recuerdo, a menos de 24 horas para que se conozca la decisión de los Lores británicos sobre la inmunidad de Augusto Pinochet. Sus seguidores y detractores aguardan con cautela el anuncio. De momento, las únicas movilizaciones en Londres son las de miembros de Amnistía Internacional que han colocado frente al Parlamento estas cruces para evocar a los muertos y desaparecidos durante el régimen militar chileno. Confían en las especulaciones de la prensa británica, que apuesta por un no
de los lores a la inmunidad de Pinochet. Su hijo Augusto se ha desplazado hasta la capital británica para acompañar a su padre en el momento del anuncio, mientras que en Chile el presidente ha tenido que llamar a la calma entre las filas del ejército. Hoy hemos sabido que el hombre que inició todo este proceso, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha tenido que ser protegido por el Ministerio del Interior ante el riesgo de represalias de la extrema derecha chilena. La escolta del juez Baltasar Garzón se ha visto reforzada en los últimos días por el Ministerio del Interior ante nuevos temores sobre su seguridad. La inminencia del fallo británico sobre la inmunidad del exdictador Augusto Pinochet ha provocado que el Ministerio dé credibilidad a las amenazas de grupos ultraderechistas chilenos que pretenderían un escarmiento al juez que provocó la detención del general. Dichas amenazas provendrían de círculos de la extrema derecha relacionados con los antiguos servicios secretos de la dictadura, la temida DINA. Por ello, la escolta del magistrado se ha visto reforzada con nuevos guardaespaldas. Informativos Telecinco ha podido saber que desde hace unas semanas varios policías más controlan de manera discreta todos sus movimientos. Se trata de una escolta invisible, ya que los agentes no acompañan al magistrado, sino que efectúan labores de contravigilancia. El temor por la seguridad del juez se disparó cuando decidió viajar a Londres para asistir a las sesiones de la Cámara de los Lores. Las leyes británicas no permiten la entrada de guardaespaldas armados al país y tuvo que ser la policía inglesa la que se encargó de custodiar al magistrado español durante esos días. La fuerte presencia de simpatizantes del dictador en los aledaños del Palacio de Justicia hizo temer la posibilidad de que se produjeran agresiones contra el magistrado. Que salió de Chile para llevarlo desde Londres tendrá que volverse de vacío. La historia se ha repetido. La Cámara de los Lores, 7 magistrados y la lectura de un fallo finalmente sin sorpresas. Por 6 votos contra 1, los magistrados han negado la inmunidad del general Pinochet, pero solo a partir del año 88, fecha desde la que se aplica en el Reino Unido el convenio contra la tortura. Aunque no con la emoción del pasado noviembre, los exiliados chilenos lo han celebrado en las calles. Los abogados de Pinochet han argumentado en otras ocasiones que solo existe un caso de tortura en los años del 88 al 90. Un solo caso, ¿no es cierto?, no constituye tortura. Y yo dudo que el señor Stroh se atreva, ¿no es cierto?, a sentar el precedente de que un ex jefe de Estado de un país, ¿no es cierto?, puede ser extraditado por un caso de abuso policial. Este abogado español, que ha trabajado con el juez Baltasar Garzón, asegura que hay al menos 40 o 50 casos de torturas y desapariciones después de esa fecha. El informe Retting es un informe oficial, recoge 40 casos y 1.196 de desapariciones. Amnistía Internacional asegura que aunque solo hubiera un caso de tortura o desaparición, sería suficiente para extraditar a Pinochet. En general, tanto para defensores como para opositores a Pinochet, es una derrota o una victoria a medias tintas. Pero todos han encontrado en el fallo una parte de acierto. Bueno, un fallo bastante mejor del que esperábamos todos, es un fallo 6-1 que mantiene o le vuelve a otorgar la inmunidad soberana hasta diciembre del 88 por sobre las convenciones que firmen las naciones, y yo creo que desde ese punto de vista, tal como ellos señalan, habría un solo caso posterior y que incluso ese caso señalan que podría ser un exceso de la policía, como podría ocurrir en cualquier lugar del mundo. La interpretación que los jueces aquí le dan es problema de ellos. Esos crímenes se cometieron, los crímenes que el general Pinochet cometió después del 11 de septiembre se cometieron y por lo tanto nadie los puede quitar, nadie los puede hacer desvanecer. Una cosa es lo que digan aquellos acá y otra cosa es la justicia natural. Pinochet ha escuchado el fallo desde su residencia de Sarri. Sus deseos de volver a Chile se descartan, al menos por el momento. Si puede o debe ser extraditado a España es una decisión que recae ahora en el ministro del Interior británico. La extradición vuelve a manos de Jack Straw. El ministro del Interior británico tiene ahora que decidir si los delitos ocurridos a partir del año 88, tal y como han decidido hoy los Lores, son suficientes para extraditar al general Pinochet a España. En Londres, Noelia Tobías, Informativos Telecinco. Por tanto, podría decidir seguir adelante con el proceso o incluso, puesto que se han rebajado los cargos, mandarle a casa. Veremos. Mientras no lo decida, está claro que el proceso sigue adelante y que Pinochet no volverá de momento a pisar las calles de Santiago. Para muchos de sus compatriotas es un alivio, para otros, sus partidarios, una dolorosa contrariedad. Allí en Chile hemos podido recoger impresiones de unos y de otros. Los complicados matices expuestos por los Lores al leer la resolución provocaron el desconcierto.
A miles de kilómetros de Londres y con el corazón en un puño, resulta más difícil descifrar las sentencias. Pero los familiares de detenidos y desaparecidos pasaron en apenas un segundo de la confusión a la euforia. Sin llegar a tanto, las víctimas de la represión política de Pinochet habrían preferido un fallo más contundente contra el antiguo dictador. Uno que, como el de diciembre, hubiera rechazado plenamente su inmunidad. Pero al final lo que vale es que Pinochet sigue detenido en Londres. El fallo me parece escaso. A mí me hubiese gustado que se hubiese aplicado retroactividad y que desde el mismo año 1973 Pinochet fuese enjuiciado. Pero si no es así, creo que está bien igual. O sea, la posibilidad de que Pinochet sea juzgado es suficiente. Pero hay una cosa bastante extraña para la humanidad, que es que para que los dictadores puedan ser sometidos a proceso, entonces tienen que haber firmado convenios internacionales por los cuales se les puede someter a proceso. Y eso yo creo que es un retroceso respecto al fallo anterior. Pero lo más importante es que Pinochet puede ser extraditado a España. La agrupación de familiares de detenidos y desaparecidos asegura que existen al menos 80 casos de torturas cometidas por el régimen militar después de 1998, cuyas pruebas aportarán al sumario abierto por el juez Garzón. Son tantas cosas las que les separan que la reconciliación resulta una utopía, pero curiosamente detractores y partidarios de Pinochet comparten hoy la misma sensación de victoria. En el barrio alto de Santiago están convencidos de que los cargos por los que el exdictador seguirá detenido son irrelevantes y fáciles de desvirtuar por la defensa. Sienten, por lo tanto, que Pinochet está cada vez más cerca de Chile. Hay solamente un cargo menor, que es un cargo policial, igual como tiene el gobierno de Elwin y el gobierno de Frey, de excesos policiales. De manera que nosotros creemos que este es el primer paso para el regreso del general Pinochet a Chile. El gobierno y todos los sectores políticos hemos hecho valer nuestra independencia, nuestra libertad, y lo hemos luchado y hemos defendido y nos hemos sacrificado. Bueno, y al fin se hizo justicia, que lo corresponde. En estos momentos, un equipo de juristas disecciona la sentencia para explicársela al gobierno chileno, que tras una primera lectura la considera acorde con las tesis que siempre ha defendido. Todos aparentemente contentos, por eso esta puede ser una noche tranquila en Chile. A un periodista chileno que retransmitió el golpe militar en el año 73. Vean lo que pasó. Son imágenes del año 73. El periodista chileno Claudio Sánchez retransmite el golpe militar por una cadena de televisión. 26 años después, el mismo periodista se encuentra en Madrid informando sobre la decisión de los lores británicos. Pero ha sido reconocido por varios manifestantes que empiezan a increparle. Los insultos arrecian. Aún así, el periodista consigue enviar su crónica. Pero no se atreve a bajar de su atalaya hasta que no llega la policía para protegerle. Una vez abajo, el periodista puede por fin coger un taxi a la carrera, no sin antes haber recibido algunos golpes. La crónica política nos lleva en favor del general. Los empresarios han llegado a pedir la ruptura de relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Satisfecho con el fallo de los lores, el presidente Eduardo Frei, a menos de un año del fin de su mandato, no va a dar ningún paso hasta que el ministro del Interior británico decida sobre la extradición. De todos modos, advierte que si Augusto Pinochet regresa a Chile, no se va a pasar página. Le esperan 17 querellas criminales y probablemente la justicia de su país, llegado el caso, podría juzgarle por más delitos que España. Esta inmunidad no equivale, en caso alguno, a impunidad. Cualquier ex jefe de Estado chileno puede ser juzgado en nuestro país. Los detractores del general, algunos hicieron frente a la policía, confían en una extradición que tiene que autorizar el ministro del Interior británico. Un no a la extradición cerraría las puertas a un juicio en España, pero no en Inglaterra, según las acusaciones. El mismo convenio contra la tortura en el que los lores han basado su histórico veredicto dice que el delito también puede ser juzgado por el país en el que se encuentra su autor. En este momento se abre una puerta de esperanza, o sea, hay posibilidades. Si hubiese sido otro tipo de fallo, no habría habido muchas posibilidades.
Hoy se conocían nuevas reacciones del Gobierno, que se muestra cauto ante posibles acciones o presiones políticas en Londres antes de conocer el pronunciamiento de Jack Straw. La Vicaría de la Solidaridad, dependiente del Arzobispado de Santiago, escarba en sus archivos de desaparecidos para acumular nuevos delitos cometidos por el régimen de Pinochet después del 88. Con ello se trataría de acumular nuevos cargos contra reloj que compliquen la defensa del general. Delitos que se sumarían al del asesinado Marcos Quesada, el adolescente torturado por los carabineros hasta la muerte en junio del 89. Cambiamos de escenario, el túnel... Escuchar su voz. Ha sido en su residencia londinense. El motivo, la visita de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, una de sus mayores aliadas. Él va con bastón y la ayuda a ella a sentarse. En la habitación no hay objetos personales del matrimonio. Se nota que Pinochet considera transitoria su estancia. Eso sí, tiene un crucifijo sobre la chimenea, testigo mudo de una conversación llena de agradecimientos. La baronesa... Para mí es un agrado seguir en esta modesta casa para agradecer en pequeña proporción el cariño que usted nos ha demostrado con la ayuda que nos ha prestado. Ella le respondió diciendo que le agradecía su papel en la Guerra de las Malvinas y su aportación a la democracia en Chile. So we have two reasons to thank you. First, for your help when we needed it during the Falklands campaign. Secondly, for beginning a new era in Chile, one which is founded on true democracy. Con ellos estaba la esposa del general, que le ha dicho a la dama de hierro que están muy bien. Muy feliz de poderla recibir en esta transitoria hogar. It's a long time, 5 months, to be confined to a house. Tras estas palabras, el traductor ha dicho que era mejor que la conversación transcurriese en privado. Comenzaban a hablar de la última decisión de los lores sobre su inmunidad. Un hombre y una mujer. Lo que no sabía Pinochet es que 2 horas antes de su encuentro con la Dama de Hierro, el juez Baltasar Garzón enviaba a Londres nuevos datos para tratar de conseguir su extradición. Como les decimos, Garzón ha remitido a la Fiscalía Británica un informe en el que establece que entre 1988 y 1990, periodo en el que la Cámara de los Lores no reconoce la inmunidad de Pinochet, el régimen militar chileno asesinó a 8 personas y torturó salvajemente a otras 33. Además, Garzón añade que durante esa etapa aún permanecerían vivos los delitos por la desaparición de 1.198 personas secuestradas en Chile. Los intentos de la defensa de Pinochet para acotar el caso. La justicia española tiene de plazo hasta el 31 de agosto para presentar toda la documentación que estime necesaria. Se estima que la vista sobre la extradición del exdictador chileno puede durar algo más de una semana. Por ironía del destino, una bandera española que antes sirvió de pancarta insultante le devuelve a su ser. El gobierno español rechazó el martes un arbitrio internacional para resolver el caso Pinochet y eso ha irritado a sus seguidores y al propio gobierno chileno. Se anuncia una demanda contra el gobierno español ante el Tribunal Internacional de La Haya. Se llama a consultas al embajador en Madrid, pero por ahora no se contempla la ruptura de relaciones diplomáticas. En relaciones internacionales, un país que está en una situación de esta naturaleza, lo que requiere es tener en el lugar donde se está desarrollando el conflicto un apoyo muy seguro, un apoyo muy fuerte. Y eso se hace teniendo un embajador. El gobierno español insiste en que el caso Pinochet es estrictamente judicial. Desde el punto de vista del gobierno de España, y se lo voy a decir con toda la solemnidad, no existe una crisis bilateral. España no tiene ningún contencioso con Chile. España tiene un profundo sentimiento de amistad y de solidaridad con Chile y procura demostrarlo todos los días, ¿no? Pero desde el punto de vista chileno, la crisis es tan real que hasta el propio canciller confirma haber presionado a los empresarios españoles afincados allí para que intercedan en el caso. Ellos también tienen una responsabilidad en el sentido de que la forma como se desarrolla esta relación va a tener una incidencia sobre las actividades que ellos tienen, de que yo quiero advertir de que el cuadro de la presencia española en América Latina se puede debilitar por un acto que a nosotros nos parece que es un acto que recuerda gestos de arrogancia y de paternalismo que nadie quiere vivir en América Latina. Las empresas españolas en Chile aportan el 57% del total de las inversiones extranjeras, pero el gobierno de Frei prefiere anteponer el honor nacional. Y nos llega la noticia de una información, acaba de producirse, varias personas han resultado heridas esta tarde por una violencia. Hoy el ministro Abel Matutes
En un ejemplo de esa búsqueda ha asegurado que la única solución para resolver esta disputa es por medio del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Después de meses de rechazar la mediación internacional en el conflicto, esta mañana Matutes ha dicho que cuando La Haya establezca la competencia de los tribunales españoles en el caso Pinochet, el conflicto quedará resuelto. Matutes asegura que esto no supone un cambio de postura. Finalmente parece ser que Chile va a utilizar para intentar resolver ese contencioso con España la vía del Tribunal Internacional de La Haya. Tengo que insistir, y ustedes y las hemerotecas son buen testimonio de ello, de que esa ha sido, desde el primer momento y a lo largo de todo el proceso, la vía que yo mismo, que el gobierno español ha aconsejado siempre. Va a salir la decisión de enviarle o no aquí a España. Para irnos situando en lo que haya empezado y el recorrido que puede tener, consideren ustedes que hay dos hechos que pueden marcar esta nueva fase del proceso. Por una parte, que el juez es un expolítico muy próximo a Margaret Thatcher, ex primera ministra británica, que ha dado personalmente su apoyo a Pinochet. Y por otra, el delicado estado de salud del general chileno. Visto esto, hecho estos apuntes, nos vamos allá a buscar la información en Londres. Noelia Tobías, enviada especial, primera jornada hoy del juicio. ¿Todo normal o ha habido alguna sorpresa? Pues sí, el fiscal Alan Jones ha demostrado con creces que es uno de los mejores especialistas en asuntos de extradición. Ha sido tan conciso que las vistas podrían concluir de 2 a 3 días y no alargarse hasta el final de la semana como en principio estaba previsto. Si os parece, vamos a ver con más detalle lo que ha sido este primer día de juicio. Miles y miles de chilenos vivimos con una herida inmensa en el corazón, y mientras que no se haga justicia en nuestro país, no se va a poder haber reconciliación entre los chilenos. El fiscal Jones ha hablado en nombre de ellos y de la justicia española, y lo ha hecho presentando 36 cargos contra Pinochet. 34 son casos concretos de tortura, y de esos 34, 5 concluyeron con la muerte de las víctimas. Todos ocurrieron después del 8 de diciembre de 1988. Antes de esa fecha, el exdictador goza de inmunidad como jefe de Estado, según estableció en su día la justicia británica. El fiscal ha dejado claro que la vista que hoy ha comenzado no se trata de juzgar a Pinochet, simplemente de determinar que se le acusa de unos delitos perseguidos con penas de cárcel tanto en España como en el Reino Unido. Por ese motivo, y porque los dos países han firmado la Convención Europea de Extradición, Pinochet debe ser entregado a la justicia española. Es la primera vez que una persona que ha ocupado el puesto de jefe de Estado, aunque lo haya sido a través de medios bárbaros como él se lo tomó, está siendo objeto de un procedimiento de extradición. Es un paso positivo para la humanidad. Mientras la acusación defiende un veredicto ejemplar contra la impunidad, los afines al dictador recuperan viejos argumentos. La delicada salud de su general y la existencia de una conspiración socialista. Creemos que esto es una revancha política, esto es un abuso político. Los socialistas han hecho una argucia aquí entre lo que es Inglaterra y los gobiernos de Inglaterra y España. Pinochet no ha estado presente en la sala, pero fuera de ella sus seguidores han hablado alto y claro por él. Los enfrentamientos entre seguidores y enemigos del dictador solo han sido verbales. Estos últimos recelan del juez que lleva la vista, un ex candidato del Partido Conservador y amigo íntimo de Margaret Thatcher. Nadie como ella ha hecho lo imposible para conseguir la libertad de Pinochet. El juicio durará hasta el viernes. El veredicto se conocerá 2 o 3 semanas después. Primera jornada, por tanto, de un proceso legal que, insistimos, debe alumbrar una decisión sobre si Pinochet es enviado o no a España. Ahora bien, hay algo que quizá pudiera influir en esto que estamos viviendo con el exdictador como protagonista, su estado de salud. Volvemos a Londres. ¿En qué medida, Noelia, se puede dar esa influencia? Bien, pues en principio la salud no tiene por qué influir en lo que es propiamente el proceso legal. Bien es cierto que existen dudas de que el general no pueda resistir los 2 años que puede alargarse este proceso. Por ahora, y tal como está transcurriendo todo, parece que solo las razones humanitarias podrán salvar al general de las garras de la justicia.
A Pinochet le queda un largo y tortuoso camino antes de saber si finalmente regresa a Chile o lo mandan a España. Quizás su estancia en su jaula de oro en Londres se prolongue casi un año más, independientemente de lo que se decida en el juicio iniciado hoy. Y todo porque el veredicto, cualquiera que sea, podrá ser recurrido por una u otra parte. La defensa apelará si la sentencia es contraria al exdictador, y la acusación hará lo mismo si se dirime que no hay causas para su extradición. Los pasos serían los siguientes. La apelación pasaría al Alto Tribunal de Justicia británico, cuyo fallo podría de nuevo ser objeto de recurso, en ese caso ante la Cámara de los Lores. Y aún así, la última palabra la tendría el ministro del Interior del Reino Unido, Jack Straw, quien, aunque los Lores resolvieran que hay causas para la extradición del senador, podría atender las razones humanitarias de la defensa. Eso supondría alargar aún más el proceso, pero al menos los pinochetistas podrían jugar su última baza, la de la salud del exdictador. Sus allegados insisten en el deterioro de su estado físico y ya no muestran celo en la intimidad de Pinochet cuando se trata de grabarlo en silla de ruedas. Y es que si se toca el corazón del ministro, poco importa lo que digan los tribunales o los Lores. Donde se mató gente, donde se humilló gente, donde se robó. Pero todo eso sería plantándonos ya en el verano del 2000. Demasiado tiempo para una sociedad chilena tan dividida que hasta en los aeropuertos protagoniza enfrentamientos entre quienes aman y odian a Pinochet. No era terrorista, era un estudiante que peleaba por derechos. Una cosa más, Noelia, mañana nueva sesión del juicio, supongo. Mañana es el turno de la defensa, que además pronostica sorpresas, así que aquí estaremos para contaros todos los detalles. Buenas noches. Hasta entonces, información de Birch en directo desde Londres. El caso es que pase lo que pase con Pinochet, nadie, salvo sus partidarios, pone en cuestión que tenga deudas pendientes con la justicia. El año de prisión, o el año de encierro al menos, y polémicas por ella, ha servido, entre otras cosas, para que el mundo tenga esto en cuenta. El problema es dónde juzgarle y con qué. Cierra el asesinato de su padre a manos del régimen militar de Pinochet. La dictadura no soportó un disidente entre sus oficiales, como lo era el padre de Olga. Mi declaración es una declaración muy personal porque tiene relación con la muerte de mi padre. Para mí es algo que me trae muchos recuerdos dolorosos. El caso de Olga es uno de los miles de asesinatos que de momento tendrá que conformarse con una simple condena moral. Es sencillo, el Reino Unido, si finalmente entrega a Pinochet, solo permitirá que el dictador sea juzgado por los delitos de torturas cometidos entre 1990 y 1988, fecha en la que el Reino Unido se adhirió a la Convención Internacional contra la Tortura. Así, Pinochet solo podrá ser juzgado por los delitos cometidos en sus 2 últimos años de mandato. Son los años menos crueles de la dictadura. Pese a todo, el juez Garzón ha acumulado más de un centenar de causas producidas en este periodo, de las que 36 están sirviendo de base para solicitar en Londres la extradición del militar. Esta limitación supone que casos como el del padre de Olga, o el del diplomático Carmelo Soria, o el canciller Orlando Letelier, todos ellos asesinados por la policía política de Pinochet, no se van a dilucidar en Londres. Al menos tampoco volverán al olvido. Mientras los juzgados londinenses de Bow Street dirimen si Pinochet es juzgado en España o regresa a Chile, las investigaciones del juez Garzón van a seguir su curso. En España, Pinochet continuará procesado por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo, y su orden internacional de busca y captura seguirá siendo por la muerte y desaparición de casi 4.000 personas, entre ellas la de Carmelo Soria, el canciller Letelier o el padre de Olga. Las limitaciones impuestas por el Reino Unido solo serán efectivas si Pinochet finalmente es entregado a España. Ya aquí en España, por 4º año consecutivo, pero por última vez en esta legislatura, ese hombre que ahí ven con el traje de lujo. Uno de los hijos del general, Marco Antonio Pinochet, ha expresado hoy su pesimismo sobre el desenlace del juicio. En una entrevista en exclusiva para Antena 3, Marco Antonio se ha mostrado convencido de que el juez londinense fallará a favor de la extradición a España. No obstante, el hijo del exdictador cree que su padre jamás pisará suelo español porque su estado de salud es extremadamente delicado. Las posibilidades de llegar a España, como dije yo anoche, son muy pocas, porque esto por lo menos va a demorar un año, según los abogados, si se llegara a apelar. Y la salud de él, la verdad que no creo que lo acompañe tanto tiempo. Así que nosotros como familia, imagínate, vivimos una tensión constante esperando lo peor cuando suena el teléfono, especialmente ahora que uno no está acostumbrado a recibir llamadas, que el juicio no tarde demasiado,
que no se prolongue por mucho tiempo, porque creo que el tiempo va complicando más todavía la salud de mi padre y quizás esto termine mal. Entonces prefiero que sea un juicio lo más rápido posible y justo. Delgado, pero en buen estado de salud, el español liberado en Ecuador ha contado hoy ante las cámaras de televisión los detalles de lo que ha sido su secuestro. Ander Mimenza, acompañado de su novia, Sofía Marroquín, ha relatado cómo fueron sus 15 días por la selva amazónica. Los secuestradores le trataron bien, ha dicho, pero tuvo que comer hojas y pequeños animales como serpientes para sobrevivir. Y ha dado esperanzas sobre la suerte de los otros 11 retenidos, de los que ha dicho se encuentran en buen estado de salud. Este es el relato en primera persona de un secuestro. Pero exigían al gobierno y a las empresas transnacionales, concretamente las petroleras, a respetar más a los indígenas y campesinos de la zona.